Desde los primeros días en que Cristo ascendió y prometió enviar al Espíritu Santo, la predicación cristiana ha estado marcada por una tensión que cada generación de creyentes debe volver a enfrentar. La tentación de confiar en la habilidad humana en lugar de descansar en la palabra viva y en el Espíritu de verdad. Esta lucha se siente en el corazón de todo predicador que alguna vez ha subido a un púlpito, y se siente también en la vida de cada oyente que ha buscado escuchar a Dios en medio del ruido del mundo. Y en esa tensión, en ese combate profundo entre lo superficial y lo eterno, se levantaron los predicadores antiguos, hombres comunes, pero tocados por un fuego que no era de este mundo. Hombres que descubrieron que la palabra de Dios se predica a sí misma, que la Biblia tiene vida propia, que no necesita de adornos ni artificios, porque la verdad respira, late, corta, ilumina. Rompe y sana cuando es acompañada por el Espíritu que guía a toda verdad. Spurgeon, Whitefield, Edwards, Wesley y Moody, cada uno desde su tiempo y su contexto, aprendieron lo mismo de maneras diferentes, que la espada del Espíritu no es un símbolo poético, sino una realidad que hiere para sanar, que confronta para liberar, que desnuda el alma para luego cubrirla con gracia. Cada uno de ellos fue testigo de cómo la palabra, cuando es proclamada con dependencia del cielo, produce efectos que ningún talento humano puede imitar. Sus vidas, sus predicaciones y sus historias parecen ecos potentes de Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y también de Juan 16:13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Ellos vivieron lo que nosotros muchas veces solo repetimos. Spurgeon entendía que su propio poder era inútil. Él, que era llamado el príncipe de los predicadores, sabía que sus mejores frases, sus ilustraciones más brillantes y su dominio natural de la retórica eran pañuelos mojados comparados con un versículo lleno del Espíritu Santo. Él contaba que muchas veces subió al púlpito sintiéndose débil, casi inútil, casi sin fuerzas, pero que allí, frente a la iglesia, veía como un texto que él apenas lograba leer con claridad encendía corazones, quebrantaba rebeldes, despertaba muertos espirituales. Por eso Spurgeon decía que la Biblia es como un león, no necesitas defenderlo, solo abrir la jaula. Para él, la elocuencia puede entretener, pero solo el Espíritu puede convertir, las palabras humanas pueden agradar, pero solo la palabra divina puede penetrar las intenciones del corazón. Él afirmaba que la predicación es verdadera únicamente cuando el predicador se hace invisible y la palabra se vuelve inevitable. Veía como hombres arrogantes lloraban, como mujeres endurecidas se inclinaban, como jóvenes indiferentes sentían el peso del cielo, no por su voz, sino porque cuando la Escritura habla, Dios mismo habla. Whitefield tenía una visión distinta pero igual de poderosa. Su vida fue un fuego que se extendió por ciudades, campos y naciones enteras. Multitudes de 10, 20, 30,000 personas se reunían al aire libre para escucharlo. Pero él siempre insistía, no soy yo, no es mi voz, no es mi estilo. Decía que mientras predicaba, sentía que algo lo sobrepasaba, que había momentos en que sus propias palabras le parecían pocas, vacías, insuficientes, pero que aún así veía cómo la multitud se estremecía. Como si un viento invisible soplara sobre todos. Él creía que ese viento era la convicción del Espíritu de Dios. Whitefield entendía que la predicación es un misterio, un instrumento débil, un mensaje eterno y un espíritu que cambia destinos. En sus diarios, escribía con humildad como a veces solo leía un versículo, ni siquiera lo explicaba mucho, pero el espíritu caía sobre la gente con una fuerza que ni él podía resistir. Era testigo frecuente de algo que muchos cristianos modernos han olvidado: la palabra puede hacer en segundos lo que todo un discurso humano no puede lograr en años. Jonathan Edwards vivió el mismo poder, pero desde otro ángulo. Él era un hombre de mente afilada, un intelectual, un teólogo profundo, pero cuando predicaba, lo hacía sin movimientos grandiosos, sin tono dramático, sin manipulación emocional. Su voz era suave, tranquila, constante. Muchos aseguran que leía sermón tras sermón con los ojos fijos en el manuscrito. Y aún así, mientras impartía la verdad bíblica, personas gritaban, caían de rodillas, se aferraban a las columnas del templo suplicando misericordia. ¿Cómo puede explicarse ese poder?
Edwards nunca lo atribuyó a su teología ni a su preparación. Él decía que cuando el Espíritu toma la palabra, el corazón humano se vuelve transparente y el pecador ve su propia realidad como nunca antes. Por eso Edwards decía que los afectos verdaderos no nacen de sensaciones producidas por el predicador, sino de la luz divina que el Espíritu enciende a través de la Escritura. Para él, Hebreos 4:12 no era un versículo bonito, era una experiencia diaria. La palabra penetraba, dividía, discernía. La palabra hacía temblar a los orgullosos y confortaba a los quebrantados. Él describía la predicación como un momento en el que el cielo abría una ventana sobre el alma del oyente. John Wesley, por su parte, veía la predicación como un acto de obediencia absoluta. Creía que el predicador es un mensajero, no un inventor. Por eso decía que su tarea era proclamar la verdad sin temor y dejar que la espada del Espíritu hiciera el resto. Él enseñaba que la palabra tiene un filo que ninguna mente humana puede imitar y que cuando es proclamada con humildad, expone los ídolos, las máscaras y las autojustificaciones que las personas levantan sin darse cuenta. Wesley hablaba de cómo la Biblia corta cadenas espirituales, pero también destruye excusas. Él entendía que no es posible predicar de verdad sin confrontar al alma. Por eso no temía hablar del pecado, del juicio, de la necesidad de arrepentimiento, porque sabía que la palabra no hiere para destruir, sino para liberar. Su predicación encendió un movimiento que marcó generaciones enteras, no por su ingenio, sino porque proclamaba la Escritura en el poder del Espíritu Santo. D. L. Moody fue un recordatorio viviente de que Dios no necesita eruditos para desatar su poder. Él mismo contaba que sus primeras predicaciones fueron torpes, desordenadas, llenas de errores. Pero había algo que nadie podía negar: cuando Moody citaba la palabra de Dios, algo espiritual sucedía. Él decía que la elocuencia puede abrir oídos, pero solo la palabra abre corazones. Moody aprendió que no debía pulir demasiado sus sermones, porque cuando intentaba hacerlos más bonitos, perdían poder. Un día confesó que trabajó demasiado en un mensaje, tratando de hacerlo brillante, equilibrado, elegante, y fue un desastre espiritual. Ese día comprendió que Dios no unge la elocuencia, unge la verdad. Y desde entonces decidió que su misión era simple: proclamar la Escritura y rogar al Espíritu que hiciera el resto. Gracias a esa convicción, miles de vidas fueron transformadas. Él decía que cuando un verso de la Biblia cae sobre un corazón preparado por el Espíritu, es como un martillo que rompe la roca más dura. Estos predicadores antiguos tenían algo en común: una visión alta de la palabra de Dios y una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Y hoy, en tiempos donde las iglesias buscan estrategias, métodos, motivadores, técnicas de impacto y fórmulas de crecimiento, su mensaje resuena como un grito urgente. Necesitamos volver a confiar en el poder de la palabra y del Espíritu por encima de cualquier habilidad humana. Hebreos 4:12 nos recuerda que la Escritura es viva, no porque tú la leas, sino porque Dios la sopló. Es eficaz, no porque tú la expliques, sino porque el Espíritu la aplica. Es más cortante que una espada de doble filo, no para destruir, sino para separar lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal, lo nacido del Espíritu de lo nacido de la carne. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Eso significa que el Espíritu no solo acompaña la predicación, la dirige. No solo ilumina la palabra, la enciende. Y no solo convence al pecador, lo transforma. Los predicadores antiguos sabían esto, y por eso no predicaron para impresionar, sino para liberar. No proclamaron mensajes pulidos, sino mensajes encendidos. No hablaron para llenar auditorios, sino para vaciar corazones delante de Dios. La predicación verdadera no es un discurso religioso, es un encuentro entre la palabra viva y el alma humana, orquestado por el Espíritu Santo. El predicador es solo un instrumento, la obra es de Dios. Y cuando la palabra se abre, el Espíritu se mueve. Cuando la verdad se proclama, la mentira se cae. Cuando la espada se levanta, el pecado se corta. Cuando la luz alumbrada por el Espíritu toca un corazón, las tinieblas no pueden resistir. Y quizás este sea el llamado para nuestra generación: volver a predicar como ellos.
No con ostentación, ni con manipulación emocional, ni buscando aplausos, sino reconociendo que la esperanza del mundo no está en la elocuencia, sino en la escritura, no está en los predicadores, sino en el Espíritu. Volver a confiar en que un solo verso lleno del fuego de Dios puede derribar fortalezas espirituales más rápido que horas de discursos humanos. Volver a llorar sobre la Biblia, volver a clamar por el Espíritu, volver a creer que cuando Dios habla a través de su palabra, el alma humana no puede permanecer igual. Los antiguos lo sabían. Sus iglesias lo sabían. Sus naciones lo sabían. Hoy nos toca a nosotros redescubrir lo mismo, que la palabra vive, respira, actúa, corta, restaura y salva. Que el Espíritu guía, sopla, convence y transforma. Y que cuando ambos se unen en la predicación, el cielo invade la tierra. Y no hay fuerza humana que pueda detenerlo.